La Ciudad de México en 2085 parecía un pastel de capas, donde las plantas bajas se asfixiaban con la niebla y el ruido de mercados interminables, mientras que las plantas superiores, los jardines del cielo, estaban bañadas por luz artificial y una tranquilidad estéril. Adriana Solórzano pertenecía a este mundo superior. A sus 34 años, era lo que la sociedad llamaba el rostro de la justicia. Brillante abogada y socia del bufete Solórzano Asociados, ganó casos aparentemente sin solución, defendiendo huellas digitales y resolviendo disputas de herencia entre personas vivas y sus copias virtuales. La mañana comenzó como de costumbre. Su villa en el barrio de Santa Fe la recibió con el suave resplandor de los cristales inteligentes y el aroma del café preparado por un sirviente droide. Su esposo, Mateo, un reconocido arquitecto, ya estaba desayunando, revisando los planos holográficos de un nuevo complejo residencial en Cancún. «Llegas temprano hoy, querida». Mateo levantó la vista y sonrió con la misma calidez que una vez la cautivó en un foro legal en Madrid. «¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mareada?» Adriana se tocó la sien. 2 semanas atrás, había sufrido un accidente de coche, su dron chocó con un dron de carga averiado. Los médicos habían dicho que había sobrevivido de milagro. Microconmoción cerebral y un par de cortes profundos, decía el informe de alta de la clínica de la Corporación Eterna. «Todo bien, Mateo. Solo te pica un poco la cicatriz del muslo. Creo que es hora de quitarte el vendaje regenerativo». Adriana tomó un sorbo de café, saboreando el familiar sabor del café arábica. Todos sus sentidos estaban allí. El mundo era tangible, claro y lógico. «Tómate tu tiempo». Mateo se tensó un momento, con los dedos sobre el dibujo. «El doctor Vázquez dijo que el tejido necesita estar completamente estabilizado. Prométeme que no lo tocarás hasta esta noche». Adriana rió. Su preocupación a veces rozaba la obsesión, pero después del accidente, parecía natural. «Lo prometo, mi protector. Tengo que ir a la oficina. Hoy hay una audiencia para la familia Valdés. Su difunto abuelo afirma que su copia digital tiene derecho a voto en la junta directiva». Besó a su esposo y salió al andén donde la esperaba el nuevo aerodeslizador. El día transcurrió con su ritmo habitual: llamadas, consultas, jerga legal, olor a papel viejo y servidores nuevos. Sin embargo, la picazón bajo la venda se estaba volviendo insoportable. No era como una herida normal que sana. Era un extraño hormigueo eléctrico que se extendía por toda su pierna. Al regresar a casa antes que Mateo, Adriana se encerró en el baño. Los espejos incrustados en las paredes reflejaban a una mujer alta y majestuosa, de cabello castaño y fríos ojos gris verdosos. Se sentó en el borde de la bañera de mármol y tiró con cuidado del borde de la cinta bioadhesiva. «Ahora veremos qué le hizo Vázquez», susurró. La venda se desprendió fácilmente. No había cicatriz roja ni delicada piel rosada debajo. Una extraña abertura se abrió donde había estado el profundo corte, que recordaba que llegaba casi hasta el hueso. Los bordes de la herida eran perfectamente lisos, casi geométricos. Adriana los tocó con los dedos. La piel estaba cálida, elástica, pero los bordes no sangraban. Acercó la pierna a la brillante luz de la lámpara del tocador. Dentro de la herida, donde debería haber músculo y grasa, algo gris brillaba débilmente. Adriana contuvo la respiración. Tomó unas pinzas y separó con cuidado los bordes del corte. El corazón le dio un vuelco. Bajo la fina capa de piel sintética orgánica, no había carne. Diminutos hilos plateados corrían en densas filas, fibra de carbono sintética, entrelazada con sensores microscópicos. Más adentro, en lo más profundo de la herida, parpadeaba una diminuta luz azul, un indicador del estado del biosistema. Adriana retrocedió, casi dejando caer las pinzas. «No, eso es imposible. ¿Es algún tipo de implante? ¿Reemplazo óseo?». Vázquez habló de regeneración. Empezó a palparse frenéticamente la otra pierna, los brazos, el cuello. Todo parecía real, pero este corte no sanaba, no porque fuera profundo, sino porque el sistema de imitación epidérmica había fallado. Se miró los dedos, que acababan de tocar las fibras metálicas de su interior. No le temblaban las manos, y eso la asustó aún más. En una situación así, la adrenalina se dispara. Empiezan los temblores y se le acelera el pulso. Adriana se puso los dedos en la muñeca. El pulso estaba ahí, regular, tranquilo, demasiado rítmico, 60 pulsaciones por minuto, como un metrónomo. «Vale, Adriana, cálmate», se ordenó a sí misma con una voz sorprendentemente tranquila. «Eres abogada, trabajas con hechos. Hecho 1, llevas máquinas dentro. Hecho 2, recuerdas toda tu infancia, tus estudios en Salamanca, tu boda con Mateo. Recuerdas el dolor del impacto en el accidente. Eso significa que eres tú». Rápidamente se puso la venda. Fragmentos de conversaciones con clientes afloraron en su mente. Eterna Corporation ofrecía un servicio de respaldo de conciencia, pero oficialmente solo se aplicaba a interfaces digitales, hologramas o avatares en línea. La creación de dobles biorobóticos completos, androides con conciencia cargada, estaba prohibida por la Convención sobre la Singularidad Humana, de 2072. Esto se consideraba un crimen de lesa humanidad. Si es una copia, ¿dónde está el original? Adriana abrió el armario y sacó una tableta vieja,
que no estaba conectada a la red doméstica. Sabía que todo lo que hacía a través de la interfaz principal en casa era rastreado por el sistema o por Mateo. Sus dedos recorrieron rápidamente los sensores, accediendo al registro médico restringido de la Ciudad de México. Como abogada de alto rango, tenía claves de acceso que los ciudadanos comunes no deberían tener. Ingresó su número de identificación, 77-04-12AC. La pantalla parpadeó y mostró el estado: paciente, Adriana Solórzano. Estado, crítico. Ubicación, Centro de Rehabilitación Privado Corporación Eterna. Unidad Alfa. Acceso restringido. Adriana sintió un frío que la envolvía. Se miró en el espejo. Una mujer hermosa, sana y vibrante. Si estoy en estado crítico en el bloque Alfa, ¿quién me mira desde este espejo?, pensó. En ese momento, la puerta se cerró de golpe. Mateo regresó. Adriana, mi amor, ¿estás en casa? Compré ese postre de la mezquita que te encanta. Se quedó paralizada, mirando la puerta cerrada del baño. Su cerebro, ahora trabajando a una velocidad antinatural, construyó al instante docenas de cadenas legales y lógicas. Si era una copia, Mateo lo sabía. Vivía con ella, dormía con ella, desayunaba con ella, sabiendo que su verdadera esposa se estaba muriendo en alguna celda de Eterna. Miró la cicatriz bajo la venda. Ya no era solo una herida, era una prueba. Ya voy, Mateo, gritó, con la voz llena de la ternura que él esperaba. Déjame cambiarme. Adriana apagó su tableta y la escondió tras un falso panel de la pared. El juego había comenzado, en el que ella era a la vez la acusadora y la prueba principal. Y antes de poder hacer valer sus derechos, necesitaba entender por qué había sido creada. Un sustituto de un esposo amoroso o una herramienta para algo mucho mayor. Salió del baño con una sonrisa, pero un frío y calculador algoritmo de supervivencia ya había empezado a gestarse en su interior. La cena transcurrió en una atmósfera inquietantemente normal. Mateo habló de las complejidades del diseño de terrazas suspendidas. Alba, su sistema de hogar inteligente, ajustaba suavemente la iluminación, creando un crepúsculo acogedor. Adriana comió el postre, con un sabor a vainilla y canela en la punta de la lengua. Todo era absolutamente realista: la textura de la masa, el dulzor de la crema, incluso el ligero regusto del café. Si sus papilas gustativas eran sintéticas, eran perfectas. Estás callada hoy, dijo Mateo, cubriendo su mano con la suya. Su piel estaba cálida, el pulso bajo sus dedos. Vivo. ¿Sigues pensando en el caso Valdés? Sí. Adriana se obligó a no apartar la mano. Un caso extraño. Una copia quiere lo que legalmente solo le pertenece al original. Nosotros mismos creamos estos fantasmas. Y ahora nos preguntamos por qué quieren comer en nuestra mesa. Mateo apartó la mirada un instante. No duró más de un segundo. Pero para Adriana, cuya mente ahora funcionaba con la precisión analítica de un procesador, fue como una confesión. Son solo programas, Adriana. Un conjunto de algoritmos que simulan la personalidad. No tienen alma, ni verdadera autoconciencia. Solo un eco de quién era la persona. ¿Y si el eco suena exactamente como una voz?, preguntó en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. ¿Y si siente el mismo amor, el mismo dolor? ¿Dónde está el límite, Mateo? El límite es donde empieza la biología, respondió secamente, levantándose para recoger los platos. Voy a la oficina. Necesito terminar las representaciones. No te quedes despierta hasta muy tarde. En cuanto los pasos de su marido se desvanecieron en el segundo piso, Adriana regresó al baño, sacó la tableta oculta. Necesitaba respuestas, y la única forma de encontrarlas era a través de los archivos corporativos de Eterna. En 2085, Eterna era más que una corporación, era una religión. Su producto estrella, sincronización, digitalizaba el conectoma del cerebro, un mapa completo de conexiones neuronales. Oficialmente, se utilizaba para crear monumentos digitales o ayudar a personas con parálisis. Pero Adriana, como abogada de la corporación, conocía la existencia de protocolos propietarios. Introdujo una consulta en la base de datos de jurisprudencia privada a la que tenía acceso: protocolo de reemplazo, modelo de réplica. La pantalla mostró un error de acceso. Adriana frunció el ceño. Intentó otra ruta, a través de los informes financieros. Las corporaciones solían ocultar secretos en los informes de gastos. Mantenimiento de portadores biológicos de serie B. Sí, se abrió la lista de archivos. Adriana hojeó rápidamente la documentación técnica, con un horror creciente a cada línea. La tecnología Bioprint permitía imprimir tejido orgánico sobre una estructura de carbono. Era ilegal, pero Eterna eludió la prohibición llamándola prótesis avanzadas. Modelo B7. Inducción de conciencia plena. Periodo de adaptación, 14 días. Factor crítico: la conciencia del sujeto de su naturaleza provoca un fallo irreversible del sistema, psicosis. Adriana sintió un escalofrío. 14 días. Exactamente 2 semanas atrás. Le habían dado de alta del hospital tras el accidente. Así que soy una B7, susurró. No soy solo una copia, soy un experimento. Empezó a reconstruir los acontecimientos de ese día. El accidente, el impacto, la oscuridad. Había sido un lapsus momentáneo, tras el cual despertó en una habitación de hospital.
pero ahora empezaba a dudarlo. Solicitó datos de tráfico del día de la colisión a través de sus canales legales. La respuesta llegó en un minuto. El día del accidente, el 14 de marzo, no se registraron colisiones con su aerodeslizador en la autopista de Santa Fe. Su coche llegó sano y salvo a su destino, la oficina de Eterna. Así que el accidente fue una mentira, un escenario creado para explicar su recuperación y su posible comportamiento errático. ¿Por qué? Adriana se abrazó a sí misma. Si la original está viva, si está en coma en el bloque alfa, ¿por qué me necesitan aquí, en esta casa? La respuesta llegó inesperadamente. Se topó con un archivo cifrado en la nube privada de Mateo, que compartía con otros. El archivo se llamaba Legacy-S1. Dentro contenía un calendario de pagos. Se transferían enormes sumas a las cuentas de Eterna cada semana. Firma en el contrato, Mateo Solórzano. Objeto del contrato, provisión de un bioportador temporal para mantener el estatus social de la familia hasta que se complete el proceso de regeneración de la original. Adriana se cubrió la cara con las manos. No se trataba de un complot corporativo contra su familia. Era una orden de su marido. Mateo no soportaba el silencio en la casa. Ansiaba que su verdadera esposa saliera del coma. Se había comprado una versión de repuesto para no sentirse solo. Para él, ella era como un procesador de alimentos de alta tecnología con función de amor. La ira, fría y afilada como un bisturí, la atravesó. Todos sus recuerdos de amor, de 10 años de matrimonio, de los planes que habían hecho juntos. Todo le había sido robado a otra mujer y descargado en su cabeza para que pudiera interpretar mejor su papel. En ese momento, se oyó un crujido al otro lado de la puerta. «Adriana, ¿sigues aquí?». La voz de Mateo sonaba sospechosamente cerca. Rápidamente escondió la tableta y abrió el grifo. «Sí, cariño, me estoy quitando el maquillaje. Llevas media hora ahí». Estaba empezando a preocuparme. «Me he vuelto loca. ¿Está todo bien?». «Todo bien». Se miró al espejo. Su rostro estaba tranquilo. Era la abogada perfecta. Sabía cómo llevar un caso cuando todas las pruebas estaban en su contra. «Solo estoy un poco cansada. Sal, quiero enseñarte algo en la sala. Una invitación al baile eterno anual. Tenemos que estar allí. Es importante para tu nuevo contrato». Adriana se secó la cara con una toalla. El baile eterno, el evento principal del año, donde se reunía toda la élite de la Ciudad de México. El lugar perfecto para exhibir logros, o para el desastre. Salió del baño y su mirada se encontró con la de Mateo. La miró con tanta ternura que quiso gritar. No había ningún reconocimiento a su persona en esa ternura. Solo había el placer de un producto de calidad. «Claro que iremos», dijo sonriendo. «Necesitamos demostrarles a todos lo rápido que me recuperé del accidente». Esa noche no durmió. Yacía junto al hombre que amaba con toda su alma. Un alma que él había comprado a plazos. Escuchó su respiración y planeó su siguiente movimiento. Si ella era propiedad corporativa, entonces la propiedad no tenía derechos. Pero Adriana Solórzano se había pasado la vida encontrando lagunas en las leyes más desesperanzadoras. Tenía que encontrar a la original, su hermana, encerrada en la unidad alfa. Si lograba establecer contacto con ella, si podía demostrar que su conciencia no era solo una copia, sino una continuación, tal vez tendría una oportunidad. Pero había un detalle que la inquietaba. Los documentos de Eterna mencionaban que el modelo B7 tenía un protocolo de autodestrucción incorporado en caso de desincronización. Le quedaba poco tiempo, cada latido, cada respiración. Ahora tenía un precio. Ya no era Adriana Solórzano. Era evidencia, decidida a llevar a cabo su propia investigación. La mañana del 13º día comenzó con Adriana incapaz de mover los dedos de su mano izquierda. Duró solo unos segundos, un breve entumecimiento, como si la extremidad se hubiera dormido, pero sabía que no era fisiológico. Era el primer fallo de software. La desincronización, que advertían los archivos de Eterna, comenzaba antes de lo previsto. Mateo ya se había ido a las instalaciones, dejando una nota en la mesa de la cocina: «Prueba de vestido para el baile esta noche. Te espera una sorpresa en el taller. Con cariño». Adriana arrugó la nota. El amor de Mateo ahora se sentía como una mortaja pegajosa y asfixiante. No fue a la oficina. En cambio, fue al centro, al antiguo archivo de documentos, donde aún se guardaban copias en papel de actas de nacimiento y títulos de propiedad. En el mundo digital de Eterna, se podía borrar con una sola orden, pero el papel era demasiado tangible para los algoritmos. Necesitaba encontrar un punto débil en el contrato de su marido. Mateo era cauteloso, pero Adriana lo conocía mejor que él. Sabía que siempre dejaba resquicios para circunstancias imprevistas. En la polvorienta penumbra del archivo, entre el olor a celulosa en descomposición, encontró lo que buscaba. El acuerdo entre Mateo y Eterna no estaba estructurado como un arrendamiento de equipo, sino como un fideicomiso para un activo biológico. Esto significaba que, legalmente, la copia de Adriana equivalía a una prótesis. Pero en el apéndice del contrato, había una cláusula escrita en letra pequeña: en caso de que se restablezcan las funciones cognitivas del sujeto primario, el control del activo se transferirá al sujeto primario. Así que, si la original despierta, seré de su propiedad. Susurró Adriana. No de Mateo, de ella.
Este pensamiento la golpeó más que la comprensión de su propia naturaleza sintética. Era más que un simple cuerpo de repuesto. Era su propia esclava. Al regresar a casa, Adriana decidió tomar una decisión desesperada. Necesitaba entrar al bloque alfa de la Clínica Eterna, pero como abogada, sabía que sus datos biométricos, huellas dactilares, escáner de retina, voz, eran idénticos a los originales. Si el sistema no estuviera configurado para detectar rastreadores subcutáneos ocultos, atravesaría las puertas como si fuera suya. La clínica la recibió con una blancura estéril y el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. Adriana se puso sus gafas más caras y un abrigo Chanel, ocultando el vendaje de su muslo. Caminó por los pasillos con el paso seguro de una mujer dueña de este mundo. Buenas tardes, señora Solórzano, asintió el guardia de la entrada del bloque especial. Nos alegra verlo bien de salud. El doctor Vázquez no anunció su visita. Esta es una visita personal. Juan, sonrió suavemente, usando el nombre que había sacado de la memoria del original. Quiero recuperar algunos objetos personales de mi habitación que olvidé cuando me dieron de alta. El guardia dudó, pero el nombre mágico y su impecable apariencia funcionaron. La cerradura magnética hizo clic. El bloque alfa se encontraba en las profundidades del subsuelo. No había ventanas, solo una luz tenue que imitaba la luz del sol y el aroma a ozono. Adriana pasó junto a las habitaciones hasta que se detuvo en una puerta con un cartel, sujeto 01. Adriana Solórzano. Estado, estable. Nivel de conciencia, 3 en la escala de Glasgow. Colocó la palma de la mano sobre el sensor. La puerta se deslizó suavemente a un lado. Hacía fresco dentro. En medio de la habitación, rodeada de un mar de tubos y monitores, yacía una mujer. Su rostro estaba pálido, casi translúcido. Su cabello, ese mismo cabello castaño, estaba pulcramente peinado y extendido sobre la almohada. El rítmico zumbido del ventilador llenaba el espacio. Adriana se acercó, miró ese rostro y sintió algo dentro de ella desgarrarse. No era un espejo, era ella misma, y al mismo tiempo, alguien infinitamente ajeno. La original parecía mayor. Tenía arrugas apenas perceptibles en las comisuras de los labios que la copia no tenía. La piel sintética era demasiado perfecta. Hola, susurró la copia. Así que así es como nos vemos realmente. Tocó la mano de la mujer acostada. La piel de la original estaba seca y fría. En ese momento, Adriana sintió un dolor agudo en la nuca. Las imágenes comenzaron ante sus ojos desfilaron, el olor a asfalto caliente, el grito de Mateo, la luz cegadora de los faros del camión. Esos no eran sus recuerdos, eran los últimos segundos antes del accidente, revividos por la original una y otra vez en coma. No estabas en coma después del accidente, comprendió Adriana, el accidente fue real. Eterna simplemente, comenzó a revisar frenéticamente los datos en el monitor de la cama. Los gráficos de actividad cerebral eran extraños, no eran uniformes, como los de un paciente en un sueño profundo. Latían al ritmo de su propio latido. Sincronización, 98%. Decía el texto en la esquina de la pantalla. Adriana lo entendía todo. No era solo una copia con datos descargados. Era una terminal remota. Su cerebro en el cuerpo sintético estaba conectado al cerebro de esta mujer por un canal cuántico. Todo lo que sentía, todo lo que aprendía, se transmitía a la original. Eterna la usaba como ejercicio de entrenamiento para restaurar las conexiones neuronales de la verdadera Adriana. Era una cura viviente, que debía ser eliminada en cuanto la paciente se recuperara. No solo reemplazaban. Joder. Adriana apretó la mano de la mujer dormida. Me están obligando a vivir tu vida para que puedas volver. Mateo no solo compró una muñeca, compró una forma de traerte de vuelta. En ese momento, la original abrió los ojos de repente. Era una mirada vacía, sin pestañear, pero un segundo después, sus pupilas se enfocaron. Miró a Adriana, de pie junto a ella, le temblaban los labios. ¿Quién eres? Un susurro ronco escapó de los labios de la mujer dormida. Adriana retrocedió. El sistema activó la alarma de inmediato. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Maldita sea. Adriana corrió hacia la salida. Consiguió escabullirse de la habitación y desaparecer en el pasillo de mantenimiento un segundo antes de que los camilleros y el doctor Vázquez entraran corriendo en la unidad. El corazón le latía tan fuerte que sentía que su caja torácica sintética iba a estallar. Salió corriendo de la clínica y paró un taxidrón. Aún le temblaban las manos. Vio al original. Habló. El proceso de regeneración estaba a punto de completarse. Adriana regresó a casa en trance. Entró en la habitación y se paró frente al gran espejo de cuerpo entero. Contempló su cuerpo perfecto, su piel impecable, sus ojos, que ahora parecían lentes de contacto postizos. Está despierta, le dijo a su reflejo, lo que significa que se me acabó el tiempo. Sabía que en cuanto Vázquez revisara las cámaras de seguridad, sabría quién había estado en la habitación, y entonces se iniciaría al instante el protocolo de eliminación. Sacó su teléfono y marcó a Mateo. Cariño, ¿viste el vestido? La voz de su esposo era alegre. Mateo. Adriana intentó mantener la voz serena. Estuve en la clínica hoy. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea, tan largo que Adriana podía oír la sangre latiendo en sus propios oídos. ¿Por qué? Adriana, la voz de Mateo cambió. Se volvió frío.
carente de la calidez que ella consideraba amor. Acordamos. Solo debías esperar. ¿Esperar a quién? ¿Mateo? ¿A la muerte? ¿O a que ella ocupara mi lugar en esta cama? No lo entiendes, susurró. Eres ella. Solo, temporalmente. Deberías agradecer tener estas 2 semanas. ¿Agradecida de que sea una prótesis de tu memoria? Adriana sintió una rabia hirviendo en su interior. Impredecible para cualquier algoritmo. Lo siento, Mateo. Te amo. Recuerdo nuestra boda no como un archivo, sino como el calor del sol en mi piel. Esta no es tu piel, Adriana, espetó. Quédate en casa. Voy contigo con Vázquez. No hagas ninguna estupidez. Solo vamos a hacer un pequeño ajuste. La conexión se perdió. Adriana se dio cuenta. Ajuste era un término educado para borrar una personalidad. Se miró las manos. Ya no estaban entumecidos. Al contrario, sentía una fuerza increíble en ellos. No iba a esperar. Si fuera abogada, ahora estaría defendiendo el caso más difícil de su vida, el derecho a una copia de su alma. Preparó rápidamente su maleta, cogió la tableta escondida y salió por la puerta trasera antes de que el aerodeslizador de su marido apareciera en el horizonte. Solo tenía una salida, hacia abajo, a los barrios bajos de Ciudad de México, donde la ley de Eterna no tenía poder y donde los fantasmas podían perderse en las sombras. La zona baja de la Ciudad de México recibió a Adriana con un cóctel sofocante de aceite frito, ozono y aguas residuales. Allí, bajo las enormes columnas de los jardines celestiales, la vida transcurría en un crepúsculo perpetuo. Enormes letreros publicitarios de neón proyectaban reflejos insalubres, rosa ácido, verde tóxico, sobre el asfalto sucio. Este era un mundo de tecnología, gris y personas cuya posición social les impedía ver el verdadero sol. Adriana cambió su costoso impermeable por una chaqueta desgastada que compró en un kiosco automático en la estación de tránsito. Sabía que la buscaban. Mateo y Vázquez no podían permitir que un activo valuado en varios millones de pesos anduviera suelto con información confidencial. Alquiló una habitación en el Hotel Cápsula de Tenochtitlán, una estrecha caja de plástico cuyas paredes estaban cubiertas con los nombres de quienes pasaban por allí, intentando perderse en sueños sintéticos. Adriana abrió su tableta, le temblaban los dedos, pero su mente permanecía aterradoramente clara. Eres abogada, Solórzano, se susurró a sí misma. Piensa como abogada. ¿Dónde está tu defensa? Accedió a la base de datos restringida de precedentes legales de la ONU. En la década de 2070, cuando la tecnología de digitalización apenas emergía, se había desatado un acalorado debate. La Declaración de los Derechos de la Conciencia Digital establecía un sujeto con continuidad de memoria y autoconciencia es reconocido como persona, pero el lobby corporativo de Eterna la modificó en 2081. Si dicho sujeto tiene un origen biológico único, era una trampa, según la ley, que ella misma había citado decenas de veces en los tribunales. La copia de Adriana era simplemente una simulación de alto nivel. No tenía derecho a un abogado, ni a la propiedad, ni siquiera a la vida. Podría ser borrada como un archivo defectuoso. Así que la ley está de su lado. Sonrió Adriana con amargura. Pero la ley no entiende lo que yo siento. Decidió contactar con su antiguo mentor, el profesor Ernesto Castillo. Había sido uno de los autores de las primeras leyes de ciberética y se había jubilado hacía tiempo, desaprobando las políticas agresivas de Eterna. Su canal de comunicación privado estaba encriptado con métodos antiguos, a menudo ignorados por los robots de búsqueda modernos. Adriana, el rostro del anciano en la pantalla de la tableta tenía profundas arrugas. La miró con preocupación. Mateo me llamó. Dijo que estaba psicótica después del accidente, que desapareciste. ¿Dónde estás? Chica, profesor, escúcheme con atención. La voz de Adriana era firme. No estoy enfermo. Y no soy la Adriana que me enseñó. Soy un bioportador B7, una réplica. El original está en coma en la clínica de Eterna. Castillo guardó silencio. La miró a través de la cámara durante un largo rato, como si intentara discernir los píxeles en sus ojos. Sospeché que habían pasado a las pruebas de campo. Dijo finalmente. Mateo, estaba desesperado. Adriana, vino a verme un mes antes que tú. Tu llegada. Me preguntó sobre la legalidad del reemplazo. Le dije que era el camino al infierno. Ya está ahí, profesor. Y yo estoy con él. Dígame, ¿hay siquiera una escapatoria? ¿Alguna posibilidad de que mi existencia sea legítima? Legalmente. No, suspiró el anciano. Eres propiedad corporativa, pero hay un precedente ético para los dos fuegos. Si la copia puede demostrar que ha adquirido experiencias únicas de las que carece el original, puede reclamar el estatus de entidad cognitiva independiente, pero para eso, se necesitaría un tribunal, y ningún juez aceptaría una reclamación de un objeto. ¿Y si el objeto comete algo que haga que el sistema lo reconozca como sujeto? ¿Como un delito? Adriana, ni se te ocurra, gritó Castillo. Si infringes la ley, simplemente pulsarán el botón de borrar. Para ellos, será un borrado de memoria, no una ejecución. Tu único recurso es encontrar pruebas de que Eterna violó sus propios protocolos. Están obligados a destruir las copias cuando el original despierta. Si no lo han hecho, entonces te necesitan para algo más.
Algo relacionado con tu trabajo. El caso Valdés, comprendió Adriana. Miles de millones en acciones están en juego. Si yo, como abogada principal, firmo una exención, la corporación obtendrá el control total de sus activos. Ahí tienes tu correa, asintió el profesor. Hasta que la firma esté firmada, te necesitan con vida, pero en cuanto se cierre el trato, serás borrado. Ten cuidado, tu cuerpo es un transmisor. Vázquez puede rastrearte por tus biorritmos a menos que encuentres la manera de interferir la señal. Gracias, profesor, por no llamarme programa. Los programas no piden ayuda con tanto dolor en la mirada. Adriana, buena suerte. Se perdió la conexión. Adriana estaba sentada en la oscuridad de la cápsula, escuchando la tos seca de su vecino al otro lado de la pared. Se le acababa el tiempo. El protocolo Eterna exigía su muerte. De repente, la pantalla de su tableta parpadeó en rojo. Apareció un mensaje del sistema doméstico de Alba, al que consideraba un simple asistente. Intento de acceso remoto detectado. Ubicación establecida, poniendo el sistema en modo de captura. 4 minutos para la llegada del equipo de recuperación. A Adriana se le encogió el corazón. Mateo no solo la buscaba, usaba su casa, sus contraseñas compartidas, para rastrearla incluso aquí en la ciudad baja. La agarró, salió disparada de la cápsula. El pasillo del hotel era estrecho e interminable. Oyó el chirrido de los frenos de una camioneta abajo, en la entrada principal. Más rápido, se ordenó. Corrió hacia la escalera de incendios que conducía a la azotea. Sus piernas funcionaban a la perfección. Su respiración era ininterrumpida. Su cuerpo sintético estaba hecho para la resistencia. Subió las escaleras a toda velocidad y se encontró en una azotea plana, abarrotada de antenas y paneles solares. Abajo, en el callejón, vio gente con uniformes negros con el logo de Eterna. La alta figura de Mateo destacaba entre ellos. Miraba directamente a la azotea. Adriana, su voz, amplificada por el megáfono, atravesó el ruido de la calle. Para. Esto es por tu bien. Solo queremos ayudarte a desincronizar. Te estás torturando a ti misma y a ella. Yo no soy ella. Mateo, gritó ella, de pie al borde mismo del parapeto. Soy yo, y tengo derecho a hacerlo. No tienes derechos. Mi amor. Su voz tenía un filo aterrador de acero. Eres solo mi recuerdo de ella. Baja, o Vázquez usará el apagado remoto. Dolerá. En ese momento, Adriana vio un dron cazador sobrevolando el tejado vecino, apuntándola con su mira láser. La trampa había saltado, pero de repente, una figura encapuchada emergió de las sombras del conducto de ventilación. El desconocido sostenía un extraño dispositivo, parecido a un emisor casero. ¿Quieres vivir? ¿7? Su voz era ronca, con un marcado acento de la ciudad baja. Salta hacia mí cuando dispare. El desconocido apretó el gatillo. Una potente onda electromagnética impactó al dron y a los guardias que avanzaban. Las luces de la zona se apagaron por un momento y los sistemas electrónicos de Eterna enloquecieron, llenando el aire con el aullido de las sirenas. Adriana no dudó, saltó a la oscuridad, hacia lo desconocido, sabiendo que nadie la esperaba en el mundo humano y, por lo tanto, su lugar estaba entre los fantasmas. La oscuridad más allá del conducto de ventilación olía a aislamiento quemado y cuero viejo. Adriana aterrizó a 4 patas, sintiendo como los amortiguadores de sus articulaciones amortiguaban el impulso del salto. Otro recordatorio de su naturaleza inhumana. El extraño encapuchado recogió hábilmente su dispositivo y le indicó que lo siguiera. Date prisa, muñeca. El PEM solo desactivó su equipo un par de minutos. Pronto enviarán satélites de respaldo. Gritó por encima del hombro. Se deslizaron por un laberinto de puentes de servicios públicos y vertederos de basura, descendiendo a las profundidades de la ciudad baja. Adriana sintió la ansiedad latir en su interior. Las palabras de Mateo sobre un apagado remoto resonaban en su mente. Finalmente, se encontraron en el espacioso sótano de una antigua planta de reciclaje de plástico. La habitación estaba llena de servidores antiguos, cables y equipo médico que parecía sacado de un desguace. Bienvenidos al limbo, dijo el extraño mientras se quitaba la capucha. Era un hombre de unos 35 años, con el rostro marcado por interfaces neuronales fallidas. Me llamo Diego, y si crees que eres el único fallo en el código de Eterna, te equivocas por completo. Me salvaste. Adriana se irguió, intentando reprimir el temblor que solo era una farsa de miedo. ¿Por qué? Porque los 7 son un bien escaso. Un biohuésped completamente funcional con una conciencia activa. Diego la miró con una mirada evaluadora. Vales una fortuna en el mercado negro, pero yo no soy comerciante. Me encargo de gente como Solorzano. Tu marido es un cabrón. Adriana, te recetó 3 días después de que los médicos dijeran que el cerebro de su esposa se había convertido en gelatina. Se despertó. Interrumpió Adriana. Hoy, la vi en el bloque alfa. Diego se quedó paralizado, encendiendo un cigarrillo sintético. El humo le envolvió la cara. Así que eso es todo. Así que la sincronización está completa. Eso es malo, muy malo para ti. ¿Qué significa eso? Dio un paso hacia él. Vázquez dijo que era regeneración. Regeneración es un cuento de hadas para los inversores. Rió Diego. En realidad, usan la copia como una aspiradora. Caminas, hablas, amas a Mateo, resuelves casos en los tribunales.
Tu cuerpo genera un flujo de datos neuronales frescos y estructurados. A través del puente cuántico, estos datos se descargan de vuelta al original, reprogramando su cerebro dañado. Eres el donante de personalidad. Y desde que abrió los ojos, significa que su cerebro ha aceptado tu estructura. Ya no eres necesario. Ahora solo eres información redundante que necesita ser borrada para evitar un conflicto de identidad. Adriana sintió que el dolor agudo en la nuca volvía a aparecer. Extrañas imágenes flotaban ante sus ojos, ella, la verdadera ella, de pie en una oficina oscura, escondiendo un chip en una caja fuerte, con las manos temblorosas y pasos pesados al otro lado de la puerta. No era un recuerdo de amor, era miedo. Adriana se agarró la cabeza y se hundió de rodillas. Fallo de sincronización, dijo Diego, inmóvil. Estás empezando a ver los archivos basura del original, lo que intentó ocultar incluso en coma. Ahora que está despierta, tu canal de comunicación funciona en ambos sentidos. Ella percibe tu miedo. Tú ves sus secretos. Ella hizo algo. Diego, graznó Adriana entre el dolor. No fue solo víctima de un accidente. Tenía miedo de algo. Todos los ricos de jardines celestiales tienen miedo de algo, dijo Diego, acercándose y bajando bruscamente su párpado, examinando su pupila. Escúchame, copia. Tienes un máximo de 48 horas antes de que tu procesador se sobrecargue. El original te anulará hasta que tu personalidad quede reducida a un amasijo de unos y ceros. En ese momento, una imagen brilló en uno de los viejos monitores de Diego. Era una transmisión en vivo del exclusivo Hospital Eterna. La imagen mostraba a una mujer pálida pero de una belleza impactante con un camisón de seda blanca. Adriana, la original. Mateo estaba de pie junto a ella, presionando suavemente su mano contra sus labios. Milagro en la Ciudad de México, leyó Diego en el pie de foto del vídeo. La abogada Adriana Solórzano ha vuelto a la vida tras 2 semanas de coma. Corporación Eterna confirma el éxito de los nuevos métodos de neurorehabilitación. Adriana miró la pantalla. La mujer en el marco sonreía. La misma sonrisa que la copia de Adriana consideraba suya. Pero en el fondo de los ojos de la original no había alegría. Había la cautela de un depredador que se da cuenta de que alguien más ha reclamado su territorio. Ella sabe que existo, susurró Adriana. Claro que sí. Siente tu presencia como una picazón bajo la piel. Y créeme, no querrá compartir su vida, su esposo y su nombre con una pieza de repuesto. Mateo pensó que se estaba haciendo el dios al crearte, pero ahora está atrapado. 2 Adrianas no pueden vivir en la misma casa. Adriana se enderezó. El dolor remitió, reemplazado por una determinación gélida. Si la original había despertado, entonces había reclamado todos sus derechos. Pero la copia se llevó algo más, la amarga experiencia de la traición y la comprensión de que su vida, perfecta, era una mentira. Mateo dijo que solo soy su recuerdo de ella, dijo Adriana, mirándose las manos. Pero la memoria no puede odiar. Y yo los odio a ambos. Diego, dijiste que valía una fortuna. Ayúdame a descubrir sus secretos y te daré todo lo que queda en mis registros. No necesito tus registros, niña. Diego la miró con repentina compasión. Necesito que Eterna se ahogue en su inmortalidad. Tu yo original tenía acceso a archivos que podrían arruinar sus acciones en un solo día. Si ves sus recuerdos, busca el chip, el mismo de tu visión. Adriana cerró los ojos. Ahora sabía que su lucha por la vida se estaba convirtiendo en una cacería. En la misma ciudad, bajo el mismo cielo, existían 2 mujeres con almas idénticas pero objetivos diferentes. Una quería reclamar el poder, la otra simplemente el derecho a respirar sin ser una propiedad. Mira en la casa, susurró. La caja fuerte está en la oficina. La escondió allí justo antes del accidente. El juego de sombras comenzó. El original regresó al mundo de los vivos, pero la copia ya había aprendido a vivir en el mundo de los muertos. Y esto lo hacía mucho más peligroso. La humedad del sótano le calaba los huesos, aunque Adriana comprendía que ese frío era solo una simulación, creada por su sistema nervioso para mantener la ilusión de humanidad. Diego manipulaba un dispositivo voluminoso al que llamaba bloqueador. A su alrededor, en la tenue luz de la fábrica abandonada, los indicadores de viejos equipos parpadeaban, creando la sensación de estar dentro del vasto y moribundo cerebro de alguien. Si vas a regresar a los jardines celestiales, necesitas volverte invisible. Diego le indicó una silla tapizada en cuero sintético agrietado. Cada 7 tiene una baliza en la base del cráneo. Transmite tu ubicación y estado bioquímico directamente a la consola de Vázquez. Puedo bloquearla, pero será increíblemente doloroso. Tu cerebro pensará que estás sufriendo un derrame cerebral. Hazlo. Adriana se sentó en la silla. Ya he experimentado la comprensión de que soy una mercancía. El dolor de los microchips no me asustará. Diego rió entre dientes, presionando un cilindro de metal frío contra su nuca. Terca, la original debió ser muy zorra para darte tantas ganas de vivir. El dolor la cegó. Adriana sintió como si le hubieran clavado un clavo al rojo vivo en el cerebro. La pantalla de su mente se llenó de estática, y los sonidos de la realidad se convirtieron en un insoportable chillido ultrasónico. Gritó, pero no pudo oír su propio grito. Un segundo después, todo quedó en silencio. Un silencio aterrador y absoluto descendió. Hecho está.
La voz de Diego sonaba distante. Ahora eres una zona muerta para el radar de Eterna, pero te aviso, sin conexión al servidor. Tus procesos de degradación se acelerarán. Te has vuelto autónoma. Y la autonomía para una copia es una sentencia de muerte. Adriana respiró con dificultad, sintiendo una gota de sudor frío correr por su cuello. ¿Por qué haces esto, Diego? ¿Por qué ayudan a mentes rotas? Diego se acercó a la mesa y empezó a empacar herramientas en su mochila. Su rostro parecía tallado en piedra a la luz de la lámpara. Hace 10 años. Era ingeniero en Eterna. Creía que estábamos salvando al mundo de la muerte. Y entonces descubrí que simplemente estábamos creando un ejército de fantasmas obedientes. Mi hermana fue la primera de la serie B. Cuando la original, la hija de uno de los senadores, recobró el sentido. Mi hermana simplemente fue desechada por piezas de repuesto. La vi borrada. Suplicó clemencia, gritando que estaba viva, pero para ellos, ella era solo un duplicado fallido. Se quedó en silencio, y en ese silencio, Adriana sintió una profunda conexión familiar con este hombre hosco. Ambos eran víctimas de la misma ilusión de inmortalidad. Llegaremos a la caja fuerte, dijo Adriana. Si es lo que vi en mis clases, tendremos ventaja. Salieron del refugio. La ciudad baja a esa hora parecía un hormiguero rociado con agua hirviendo. Drones policiales con insignias de Eterna sobrevolaban los mercados, escrutando los rostros de los transeúntes. Adriana se bajó aún más la capucha. Ahora, sin su dispositivo de rastreo, era solo una sombra más entre la multitud. Pero su rostro, el rostro del famoso abogado, seguía siendo una pista. Para subir, necesitamos el ascensor de servicio del sector 4, susurró Diego, guiándola por estrechos callejones que olían a carne sintética y ozono barato. Tengo pases falsos, pero tendrás que actuar como un limpiador androide. Baja los hombros, no mires a los ojos, muévete un poco más mecánicamente. Adriana obedeció. Irónico, ella, creada como una imitación perfecta de un humano, ahora tenía que imitar a una máquina para sentirse como en casa en este mundo. Pasaron el primer cordón de seguridad. El guardia con exoesqueleto apenas miró al androide de túnica gris. Adriana sintió que la tensión crecía en su interior. Cada metro de ascenso la acercaba más a la mujer que era a la vez su fuente y su verdugo. Escucha. Diego se detuvo a la entrada del túnel de servicios cuando ya habían llegado a los niveles intermedios de la ciudad. Si te encuentras con ella, la original, no intentes razonar con ella. Ella eres tú, despojada de la compasión que adquiriste en estos callejones. Querrá destruirte simplemente porque le recuerda su propia vulnerabilidad. Lo sé. Adriana se miró las manos. Me tiene miedo. Soy la prueba viviente de su crimen, que ahora solo puedo intuir. En ese momento, se sintió abrumada de nuevo. El destello de memoria fue tan vívido que la realidad se desvaneció momentáneamente. Oficina de Eterna. Noche. Adriana, la original, se encuentra frente a la terminal del director ejecutivo. Copia rápidamente datos en el biochip. Listas de nombres aparecen en la pantalla. Políticos, jueces, empresarios. Junto a cada una está la fecha de reemplazo. Proyecto Caballo de Troya. Se da cuenta de que Eterna ya ha reemplazado a la mitad del gobierno con copias leales. Adriana recobró la conciencia, apoyándose pesadamente contra la pared. Diego, esto no es solo reemplazar a la élite, es una toma de poder. Las copias están por todas partes, y la original robó la lista de los que aún seguían siendo ellos mismos. Por eso la eliminaron. El accidente no fue un accidente, fue un intento de asesinato. Diego palideció. Si tenemos esta lista, podemos volar esta ciudad desde dentro. Pero ahora no será solo Vázquez quien nos persiga. Toda la corporación irá tras nosotros. Ya, entonces no tenemos opción. Se enderezó Adriana. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora ardían de ira justificada. Vamos a mi casa, y nos llevaremos este chip. Entraron en el ascensor, que inició un rápido ascenso hacia las brillantes cimas de los jardines celestiales. Adriana se miró en la pared de espejos. Ya no se sentía como un cuerpo de repuesto. Era la única Adriana Solorzano con el coraje de afrontar la verdad. Desde arriba, la ciudad parecía un mar de luces. Pero ella lo sabía, bajo esa belleza acechaba la podredumbre. Y ella fue creada para eliminarla, aunque ella misma fuera solo una herramienta en manos del destino. El ascensor se deslizó por el exterior de la torre y las luces de la ciudad baja se convirtieron en borrosos hilos de neón. Adriana se miró las manos en el regazo. Estaban inmóviles, pero en su interior, a la altura de sus interfaces neuronales, se desataba una tormenta. Cuanto más subían, más intensa se hacía la presión en su cabeza. Está cerca, susurró Adriana, agarrándose las sienes. Puedo sentirla. Es como si una segunda ventana se hubiera abierto en mi cerebro, dejando entrar un viento gélido. Es resonancia. Diego comprobó la carga de su cortador de pulsos. Llevan 2 semanas conectados por un puente cuántico. Sus neuronas están sintonizadas con su frecuencia. Ahora que están en el mismo sector, sus sistemas intentan sincronizarse con el nodo maestro. Su biochip se está volviendo loco, intentando averiguar cuál de los dos transmite la verdadera conciencia. De repente, la realidad que rodeaba a Adriana se quebró. Las paredes del ascensor desaparecieron. En cambio,
Vio la lujosa habitación en su casa con Mateo. No la vio desde afuera, sino a través de los ojos de la original. Sintió las sábanas de seda bajo sus dedos y escuchó la voz de Mateo susurrándole palabras de amor al oído. Pero estas palabras le causaron dolor físico. Dentro de este recuerdo, la original no sintió ternura, sino asco. Me besa, pero está pensando en esa otra. Un extraño pensamiento cruzó por su mente. Está acostumbrado a ser un muñeco obediente. No sabe que no volví por él. Adriana, despierta. Diego la sacudió con fuerza por los hombros. Abrió los ojos. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron silenciosamente, revelando el vestíbulo de un ático, estéril y tenuemente iluminado. Era el nivel de los jardines celestiales, donde el aire estaba perfumado artificialmente con aroma a pino y sal marina. Yo vi sus pensamientos. Adriana respiró con dificultad. Odia a Mateo. Cree que soy una muñeca que arruinó a su marido. Y algo trama. No nos importan sus dramas familiares. La empujó Diego fuera del ascensor. Necesitamos la caja fuerte. Muévanse mientras la patrulla está en cambio de turno. Se deslizaron por pasillos que Adriana conocía al dedillo. Cada giro, cada cuadro en la pared le provocaba una punzada de déjà vu. Allí ella y Mateo se habían reído después de su primer gran día de pago. Y allí él le había regalado esos mismos pendientes de esmeralda, que seguramente la original lleva ahora. La casa los recibió en silencio. Según el horario del sistema de pared alba, Mateo y la original debían estar en una recepción en honor a su recuperación. Pero la casa no estaba vacía. El sistema de seguridad, desconectado de la baliza de Adriana, funcionaba en modo autónomo. Alba, modo suspensión, ordenó Adriana, acercándose a la terminal en el pasillo. Error de identificación, respondió la melódica voz del sistema. Los datos biométricos coinciden al 99,8%, pero falta una clave digital autorizada. Por favor, verifique su identidad mediante un escáner de retina. Adriana se inclinó hacia el escáner. Un rayo rojo parpadeó en su pupila. Un segundo de retraso pareció una eternidad. Acceso concedido. Adriana. La voz del sistema cambió repentinamente, haciéndose más baja, pero se ha detectado una discrepancia en el firmware. ¿Notificar al propietario del edificio de su presencia? No, gritó. Silencio de protocolo. Bloquear los canales de comunicación externos durante 15 minutos. Aceptando. Diego silbó. No está mal. Sigue siendo la dueña de este castillo, aunque solo sea su sombra digital. ¿Dónde está la caja fuerte? En la oficina. Detrás del panel holográfico con vista a la Ciudad de México. Entraron en la oficina. Olía a tabaco caro y cuero viejo, el perfume favorito de Mateo. Adriana se acercó a la pared y pasó la mano por la imagen de las pirámides de Teotihuacán. El holograma parpadeó, revelando un panel oculto. El código. Diego preparó el lector. Adriana se quedó paralizada. Recordó el código. 1403. La fecha de su boda. Ingresó los números. Código incorrecto. La pantalla parpadeó en rojo. ¿Qué? Adriana frunció el ceño. No puede ser. Ese siempre fue nuestro código. Lo intentó de nuevo. Otro error. Una oleada de pánico la invadió. Si el original había cambiado el código, entonces sabía que la copia podría venir a por el chip. En ese momento, un destello de luz volvió a atravesar su cabeza. Vio al original en esa misma oficina hacía 2 días. Estaba junto a la caja fuerte, con el rostro contraído por la rabia. Presionaba botones rápidamente. ¿Crees que eres yo?, susurró el original, mirando a la cámara de seguridad. ¿Crees que conoces mis secretos? Prueba con este. Adriana vio los números que la mujer había pulsado. 7704, la fecha de nacimiento de Adriana. No según documentos oficiales, sino según un antiguo calendario azteca que su abuela guardaba en el pueblo. Era un secreto que solo ella conocía. Los dedos de la copia introdujeron el código. La caja fuerte hizo un suave clic y se abrió. Dentro, entre las carpetas de documentos, había una pequeña caja. Diego la agarró y la abrió. Un biochip brillaba en el fondo de terciopelo, un diminuto dispositivo que contenía el destino de la ciudad. «Entendido», exclamó Diego. «Vámonos antes de que Alba restablezca el contacto». Ya se estaban girando para irse cuando la luz de la oficina se volvió roja y brillante. Las puertas estaban cerradas con pesados cerrojos magnéticos. Silencio de protocolo interrumpido por prioridad externa, anunció el sistema de IA. «Vea, el dueño de la casa está al teléfono». Una imagen apareció en la pantalla principal de la oficina. Era Adriana, la original. Estaba sentada en una limusina, con las brillantes luces de la ciudad como fondo. Su rostro era impecable, pero había algo en sus ojos que hizo estremecer a la copia. «Hola, mi querida, reemplazo». La voz de la original era melosa y letal. «Sabía que vendrías. Eres tan predecible. Eres lo mejor de mí, sin la inteligencia ni el instinto de supervivencia. ¿De verdad creíste que podrías robarme el pasado? Este no es tu pasado, Adriana». La copia dio un paso hacia la pantalla. «Esta es una lista de la muerte. La robaste para chantajear a la corporación, no para salvar a la gente. Eres tan podrida como eterna». La original rió. «Podrido o no, estoy vivo. Y tú solo eres un eco en una lata. Mateo ya va de camino hacia ti. Esta vez no preguntará. Trae un equipo de limpieza».
Vázquez quiere diseccionarte para entender por qué tu sincronización falló tanto. Eres un excelente material de laboratorio. Nos vamos de aquí, dijo Diego levantando su cúter, apuntando a las bisagras de la puerta. No lo harás. La original entrecerró los ojos. He activado el sistema de desinfección de emergencia. La habitación estará desoxigenada en 2 minutos. Para tu amigo, eso es la muerte. Y para ti, bueno, tus pulmones sintéticos durarán más, pero sin refrigeración. Tu procesador simplemente se derretirá. Adiós. Copia. Fue curioso sentir tu esperanza. Fue como un cosquilleo. La pantalla se quedó en negro. Se oyó un silbido cuando el sistema empezó a extraer aire. Diego se agarró la garganta y palideció. Adriana lo miró, luego el chip que tenía en la mano. La sincronización en su cabeza alcanzó su punto máximo. Sintió al original con tanta claridad que podía saborear el champán caro en la boca. Y en ese océano de sentimientos ajenos, encontró una escapatoria. Si estaban conectados, la conexión funcionaba en ambos sentidos. Diego, agárrate a mí, gritó, agarrándole la mano. Intentaré sobrecargar el canal. Adriana cerró los ojos y buscó con todas sus fuerzas la conciencia del original. No solo miró, atacó. Vertió todo su dolor, todo su miedo y todo su odio de vuelta en el puente cuántico. Fue un grito psíquico, amplificado por sus procesadores sintéticos. En una limusina al otro lado de la ciudad, el original se agarró la cabeza de repente y gritó, con la nariz sangrando. El sistema de seguridad de la casa, al detectar un fallo crítico en su dueña, se congeló por un instante. Alba, abre las puertas, graznó Copia, sintiendo que su mente comenzaba a desintegrarse en píxeles. Las puertas hicieron clic. Adriana agarró al debilitado Diego y lo jaló hacia el pasillo antes de que la conciencia finalmente la abandonara, sumiendo al mundo en un ruido gris. El ruido gris en la cabeza de Adriana dio paso gradualmente a un latido rítmico y pesado. Al principio, pensó que era su corazón, pero luego recordó, su corazón no podía sonar así. Era el sonido de un ventilador funcionando en un espacio reducido y cerrado. Abrió los ojos. Estaba tumbada en el asiento trasero de una vieja furgoneta, rebotando sobre los baches del camino. Diego estaba sentado a su lado, apretándose la máscara de oxígeno contra la cara. Su piel aún estaba pálida, pero sus ojos estaban lúcidos. Lo hiciste, graznó, al notar que ella había despertado. No sé cómo, pero le volaste la tapa de los sesos a esa zorra. El sistema de seguridad se reinició y logré sacarnos por el conducto de basura. El chip. Adriana intentó incorporarse, sintiendo una terrible debilidad en las extremidades. ¿Lo tenemos? Diego se palmeó el bolsillo de la chaqueta en silencio. Lo tenemos, pero estamos atrapados. Adriana, todo el piso superior está bloqueado. Nos buscan por la señal de calor. He enviado la furgoneta por la línea circular, pero no durará mucho. Adriana presionó su frente contra el frío cristal. La ciudad pasó como un relámpago bajo un muro de luz brillante, pero solo vio las mentiras ocultas tras ese resplandor. Sus pensamientos eran confusos. La resonancia con el original había dejado una profunda huella en su mente. Ahora no solo veía fragmentos de recuerdos, sentía el trasfondo emocional de esa mujer. Frialdad, cálculo y una soledad infinita. De repente, su tableta, tirada en el suelo, vibró. Una llamada entrante apareció en la pantalla. El número estaba oculto, pero Adriana sabía quién era. No contestes, advirtió Diego. Descubrirán las coordenadas en un segundo. Ya tienen nuestras coordenadas. Adriana deslizó el dedo por la pantalla. Estamos en su territorio. El rostro de Mateo apareció en la pantalla. No estaba en una oficina ni en una limusina. Estaba de pie frente a una obra en construcción, con el viento azotando su cabello y una mezcla de desesperación y súplica en sus ojos. Adriana, escúchame, dijo rápidamente, por encima del sonido del viento. Sé que estás con Diego. Sé lo del chip. Por favor, no des más pasos. No entiendes en qué te has metido. Caí en tu mentira, Mateo. La voz de Adriana era seca como papel de lija. Me compraste. Me usaste como esponja para el recuerdo de tu esposa. ¿Alguna vez te has parado a pensar un segundo en cómo me siento? Mateo hizo una pausa, con el rostro contraído por el dolor. La amaba, Adriana, a la verdadera. Cuando los médicos dijeron que no había ninguna posibilidad, estaba listo para cualquier cosa. Eterna ofrecía una salida. Dijeron que eras ella, solo que en una forma diferente. Quería creerlo. Lo creí. Cada mañana, al ver tu sonrisa, me convencía de que había ocurrido un milagro, pero esa no era su sonrisa, Mateo. Era el programa, y ahora el programa ha aprendido a odiar. Ella no es como la ves ahora. Mateo se acercó a la cámara. El accidente la cambió, lo que aprendió en la corporación. La destrozó incluso antes de entrar en coma. Ese chip que robaste no era solo una lista, era su sentencia de muerte. Eterna solo le permitió despertar, porque necesitaban saber dónde escondió los datos el original. Solo eres un cebo, Adriana. Sabían que irías tras el chip. Te han estado guiando todo este tiempo. Diego frenó a fondo y la camioneta derrapó. Miente, gritó. Intenta confundirnos. No miento, gritó Mateo. Vázquez ya va de camino hacia ti. Tienen el protocolo de borrado total. Si te atrapan, los destruirán a ambos. Adriana,
Te he escondido un transporte en el sector 7, el hangar del Betis. Hay un viejo planeador allí, indetectable por radar. Sal de la ciudad. Deja el chip ahí. Lo destruiré yo mismo. Solo salva tu vida, la vida que te di. Se perdió la conexión. La furgoneta se detuvo en un callejón oscuro de la zona industrial. ¿Qué vamos a hacer? Diego la miró. ¿Es el sector 7 una trampa o nuestra única oportunidad? Adriana analizó el rostro de su marido en su memoria. Conocía cada tic de su expresión, cuando mentía en el juicio. Su párpado izquierdo se contraía ligeramente. Ahora su rostro estaba inmóvil. Su miedo era sincero. ¿Pero de quién temía? De ella, la copia sintética, o de la verdadera Adriana, que ahora se retorcía de dolor en la limusina. La ama. Diego, dijo en voz baja, pero se siente culpable por mí. Está confundido con sus propias versiones de la realidad. Iremos al sector 7, pero no le daremos el chip. ¿Por qué le crees? Porque es tan víctima de Eterna como yo. Usaron su dinero y su dolor para crear el campo de pruebas perfecto. Mateo es un traidor que ni siquiera se dio cuenta de cómo lo habían traicionado. La camioneta aceleró de nuevo, rumbo a las afueras de Jardines Celestiales. Adriana sintió que la sincronización se desvanecía lentamente, dando paso a un nuevo y aterrador vacío. Este era el apagón del que Vázquez le había advertido. Sus sistemas comenzaron a conservar energía, apagando las funciones no esenciales. Los colores se volvieron más pálidos, los sonidos más apagados. Diego, le tocó la mano, tenía los dedos fríos. Si me desmayo, si dejo de ser yo misma, prométeme una cosa, no digas eso, saldremos. Lo prometo, le apretó la mano inesperadamente, con fuerza. No le des el chip a la original, quiere usarlo para recuperar el poder. Quiere formar parte del sistema que nos creó. Libera los datos. Que esta ciudad vea cuántos fantasmas hay entre ellos. Diego la miró un largo instante y asintió lentamente. Lo prometo. 7. Entraron al sector 7. Allí, el cielo estaba nublado por el humo de las plantas químicas, y la luz de las estrellas no penetraba la niebla tóxica. El hangar del Betis se alzaba aislado, destartalado y abandonado. Las puertas del hangar estaban entreabiertas. Dentro, a la tenue luz de las luces de emergencia, había un planeador plateado, y junto a él, apoyado en el ala, estaba Mateo. En sus manos sostenía un pequeño dispositivo, una terminal portátil para desactivar biochips. Has llegado, dijo, dando un paso al frente. Adriana salió de la furgoneta, apenas capaz de mantenerse en pie. Diego la siguió, con la mano en el mango del cúter. ¿Dónde está la original? ¿Mateo? Preguntó Adriana. Vázquez la llevó a la clínica. Empezó a sangrar por tu ataque mental. Se están matando solo por estar cerca. Adriana, dame el chip. Lo borraré y Eterna perderá el interés en ti. Puedes irte con Diego. Te daré nuevas identificaciones. ¿Quieres borrar pruebas para proteger a tu corporación? Adriana negó con la cabeza, ignorando su mano extendida. No temes por mi vida. Temes que cuando se descubra la verdad, tu hermoso mundo se derrumbe. Y tú con él. Los estoy protegiendo, gritó Mateo. A ti, a ella. Nuestra forma de vida. Nuestra forma de vida es una mentira construida con cuerpos de repuesto. Adriana dio otro paso, y de repente sus piernas se doblaron. Cayó de rodillas. El mundo a su alrededor comenzó a desintegrarse en píxeles digitales. El tiempo se había acabado. Mateo corrió hacia ella, pero Diego le bloqueó el paso. Aléjate, gritó el hacker. Tiene un fallo de sistema. Mateo presionó frenéticamente los botones de la terminal. Puedo reiniciar su núcleo, pero necesito un chip de autorización. Dámelo. Rápido. Diego se quedó paralizado, inseguro. Su mirada pasó de la moribunda Adriana a Mateo. En ese momento, el sonido de pasos pesados y el silbido hidráulico de exoesqueletos provenía de las sombras del hangar. El equipo de limpieza de Vázquez los rodeó. Gracias, Mateo. La fría voz del doctor Vázquez provenía de los altavoces de los cascos de los guardias. Has hecho un gran trabajo como cebo. Ahora apártate. La propiedad debe ser devuelta a su dueño. Adriana lo vio todo como a través de una capa de agua turbia. Vio el horror en el rostro de Mateo cuando se dio cuenta de que él también había sido utilizado. Vio a Diego arrebatarle el chip y levantar el cúter. Era un cuerpo de repuesto. Era una copia, pero en este último instante de su existencia, sintió algo que ningún programador podría haber programado, una libertad absoluta y cristalina. El mundo de Adriana se convirtió en un caleidoscopio de estática. Los sonidos se alargaron, convirtiéndose en un zumbido gutural. Vio a Mateo retroceder un paso, levantando las manos. Su rostro palidecía a la luz de las luces tácticas del equipo de limpieza. El doctor Vázquez dio un paso al frente, un hombre bajo y encorvado con una bata blanca inmaculada que parecía fluorescente en la tenue luz del hangar. Mateo, siempre has sido demasiado sentimental para ser ingeniero. La voz de Vázquez era clara, a pesar del ruido del sistema en los oídos de Adriana. ¿Creías que la estabas salvando? Solo nos ayudabas a realizar la prueba de estrés final. Adriana sintió la presión de Diego en su hombro. Vete, Diego, susurró, pero el sonido de su propia voz le parecía ajeno. El chip, cállate. 7, espetó Diego, sin apartar la vista de los guardias. Aún no hemos terminado.
Vázquez se detuvo a 10 pasos de distancia. Los guardias se quedaron paralizados, apuntando a Diego con sus armas. Pero nadie disparó. Necesitaban a Adriana, viva y con el procesador intacto. Todos cometen el mismo error. Vázquez se ajustó las gafas. Creen que este chip es una lista de los enemigos de la corporación. Mateo, tú también lo creías, ¿verdad? ¿Creías que tu esposa era una heroína de la resistencia? Mateo permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Adriana Solórzano, la original, no robó esa lista para salvar a nadie. Sonrió Vázquez, mirando la copia. Ella la creó. Fue la artífice del proyecto Caballo de Troya. No es la víctima de Eterna, es su cerebro. Escondió el chip porque quería tomar el control de todas las copias de la ciudad y derrocar a la junta directiva. Quería convertirse en la única dueña de la inmortalidad. Esta información afectó a Adriana más que el fallo del software. Todos esos nobles impulsos, todos esos destellos de memoria donde se veía luchando contra el sistema, resultaron ser solo una percepción distorsionada. El original era un monstruo, y ella, la copia, fue creada a su imagen. Mentiras, gritó Diego. Era abogada, defendió al pueblo, defendió los intereses de la corporación, creando lagunas legales para reemplazar a la élite, espetó Vázquez, y luego decidió que ella misma era una diosa. El accidente no fue obra nuestra. Los miembros de la junta lo ordenaron cuando se dieron cuenta de que Adriana, uno estaba jugando un doble juego. Adriana sintió que sus sistemas se estabilizaban de repente. La descarga había provocado una oleada de energía de emergencia. Levantó la cabeza. Si ella es así, ¿por qué la traen de vuelta? ¿Por qué estoy aquí? Vázquez la miró con un interés casi científico. Porque algo inesperado ocurrió durante el proceso de regeneración. Tú, Adriana, 7. Resultaste ser mejor que la original. Tu personalidad, filtrada a través del sistema nervioso artificial, eliminó su ansia de poder y su sociopatía. Te convertiste en la Adriana que podría haber sido, de no ser por su ambición. No necesitamos a la original, necesitamos el chip y tu código corregido. Queremos borrarla por completo y dejarte a ti. Mateo gritó, como si sintiera dolor físico. ¿Tú, quieres matarla? ¿A mi esposa? Ya está muerta. Mateo, lo que yace en esa clínica ahora es una masa condensada de odio y ambición. Y aquí, Vázquez señaló a la copia, está la ciudadana ideal, leal, moral, controlable. Necesitamos el chip para activar la red global de copias. Y necesitamos que sea su rostro. Adriana se puso de pie lentamente. Diego dio un paso atrás, incrédulo. Así que no soy un error, dijo. Soy una versión actualizada. Exactamente, extendió Vázquez. Dame el chip y completaremos el procedimiento. Mateo tendrá a su esposa, perfecta. Diego tendrá libertad y dinero. La ciudad tendrá orden. Todos ganan. Adriana miró a Mateo. Él la miró con una esperanza que le repugnaba. Estaba dispuesto a traicionar el alma de su verdadera esposa por la cómoda ilusión de vivir junto a la versión corregida. Entonces miró a Diego. La decepción se reflejaba en sus ojos. Había luchado por la libertad del espíritu, pero se había encontrado en el centro de la optimización corporativa. Dijiste. Adriana se volvió hacia Vázquez. Que me convertí en Adriana, la de los principios. Sí, tus algoritmos de empatía funcionaron demasiado bien. Entonces cometiste un error fundamental. Vázquez, si tengo algo de moral, no puedo permitir que gobiernes el mundo con un ejército de fantasmas. Se giró bruscamente hacia Diego. Diego, destrúyelo. Ahora. No. Vázquez levantó la mano, ordenando a los guardias. Pero Diego fue más rápido. No destruyó el chip. Entendía que era su único escudo. Tomó un cortador de pulsos y golpeó el tablero de distribución del hangar. Una potente descarga eléctrica llenó la habitación de una luz cegadora. El equipo de los guardias chispeó y sus exoesqueletos se atascaron. ¡Corre! Diego agarró la mano de Adriana y la jaló hacia el planeador. Mateo corrió a interceptarlos, intentando detenerlos, pero Vázquez lo apartó. No disparen a la copia, solo al hacker. Saltaron a la cabina del planeador. Diego accionó frenéticamente los interruptores, poniendo en marcha las turbinas. Las balas impactaron la superficie, destrozando el cristal, pero el planeador ya había comenzado a elevarse lentamente, quemando el suelo de hormigón con nitrógeno. No podemos irnos volando, gritó Diego, a través del rugido de los motores. Nos derribarán en un minuto. Vuela al servidor de archivos de Eterna. Adriana se abrochó los cinturones, con los ojos brillando con el fuego interno de su procesador. Dijiste que era un transmisor. Si me conecto directamente a su nodo principal, podré transmitir los datos del chip al universo. Destruirá tu conciencia. Te convertirás en un flujo de datos. Ya soy un flujo de datos, Diego, pero esta vez, elegiré mi propia pureza. El planeador salió disparado del hangar, atravesando la densa niebla tóxica de la Ciudad de México. Abajo, bajo los reflectores, Adriana vio a Mateo. Estaba arrodillado, mirando al cielo, y por primera vez, no sintió amor por él, sino una infinita y gélida lástima. Ya no era Adriana Solórzano, era el secreto de Eterna, que había decidido dejar de serlo. El planeador atravesaba la densa niebla tóxica como el bisturí de un cirujano a través de un tumor denso.
Diego llevó el planeador al límite, zigzagueando entre las agujas de los rascacielos Sky Gardens. Tras él, los interceptores Eterna corrían como sabuesos. Sus miras láser escaneaban constantemente el ala plateada del planeador. Pero Vázquez había dado claramente la orden, capturarlos vivos. Adriana sentía cada movimiento del planeador como si fuera su propio cuerpo. La resonancia con el original no había desaparecido. Se había transformado. Ya no era solo dolor, sino una clara señal de navegación. Sabía dónde estaba esa mujer. La unidad alfa brillaba en su mente como un núcleo al rojo vivo. Diego, no nos dejarán llegar al archivo central, dijo Adriana, agarrando los controles, moviendo los dedos a una velocidad inhumana. Necesitamos un lugar donde sus sistemas de interferencia sean inútiles. Un lugar donde el original tenga su puerta trasera privada. ¿De qué estás hablando? Diego intentó librarse de otro perseguidor. En su memoria, hay una habitación, una vieja biblioteca en el ala norte de la clínica. No hay sensores digitales, solo blindaje de cobre. La usaba para reuniones que la corporación desconocía. Si me conecto allí, Vázquez no podrá interrumpir la señal remotamente. ¿Sugieres que volvamos a la boca del lobo? Diego la fulminó con la mirada. El original está ahí. Si terminan en la misma habitación, compartir el canal les freirá el cerebro. Es la única manera. Diego, necesitamos vernos, cara a cara. El planeador descendió bruscamente, esquivando una lluvia de redes paralizantes. Tras 5 minutos de frenética carrera, se estrellaron contra la pared de cristal del invernadero del centro de rehabilitación. El rugido de los cristales rotos ahogó el aullido de las sirenas. El planeador, tras perder un ala, se detuvo entre plantas exóticas que, bajo la lluvia artificial, parecían el escenario de una película del fin del mundo. Vamos. Diego empujó a Adriana fuera de la cabina. Corrieron por pasillos que Adriana ahora veía con una doble luz, las paredes blancas reales superpuestas a sus recuerdos de cómo ella, la original, había vagado por allí durante años, tramando sus planes. Cada puerta, cada escáner la reconocía, dejándola entrar. El sistema Eterna estaba confuso, su creadora y su mejor copia estaban en el mismo edificio, y los algoritmos de seguridad no sabían a cuál proteger y a cuál arrestar. Irrumpieron en la vieja biblioteca. El olor a polvo y cuero viejo les invadió las fosas nasales. En el centro de la sala, en una silla de ruedas, rodeada de monitores, estaba sentada una mujer, Adriana 1, la original. Llevaba una costosa bata de seda, pero su rostro estaba demacrado. Un fino hilillo de sangre aún le corría por la nariz, y sus ojos brillaban con un brillo febril y enloquecido. Los estaba esperando. Por fin llegaste. La voz del original era ronca, pero conservaba la misma autoridad férrea. Mi pequeña y fiel copia, ¿trajiste mi chip? Adriana se detuvo a 3 pasos. Diego levantó su cúter, pero Adriana le indicó que lo bajara. Vázquez me lo contó todo, dijo la copia, mirando a los ojos a su creador. No estabas protegiendo la ciudad. Estabas creando una jaula donde serías el único supervisor. El accidente fue simplemente un intento de tus propios cómplices por deshacerse de un competidor. El original rió con amargura, y la risa se convirtió en una tos dolorosa. Vázquez, ese insignificante ayudante de laboratorio, no entiende nada. Los humanos son un caos. Adriana, se pudren, cometen errores, mueren. Quería darles orden, quería darles la eternidad bajo mi liderazgo. ¿No sientes este poder en tus venas? Fui yo quien te creó tan perfecta. Me creaste para corregir tus errores. Adriana dio un paso al frente. El dolor de cabeza se volvió insoportable y su visión se nublaba. Pero en el proceso, olvidaste algo. Descargaste tus recuerdos en mí, pero no tu codicia. Me diste la capacidad de ver el mundo a través de tus ojos, pero de sentirlo con el corazón. No tienes corazón. Tienes una bomba y un conjunto de algoritmos. El original intentó levantarse, pero cayó hacia atrás. Impotente. Dame el chip. Con él, puedo reiniciar el sistema. Borraré a Vázquez. Borraré a la junta directiva. Gobernaremos esta ciudad juntos. Te convertirás en mi mano derecha. Mi continuación perfecta. Adriana miró el chip en las manos de Diego. Un pequeño trozo de plástico y metal que contenía el destino de millones de personas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Preguntó la copia en voz baja. Temes tanto a la muerte que estás lista para convertir el mundo entero en un cementerio de muertos vivientes. Pero yo no tengo miedo de desaparecer, porque sé lo que es ser real. En ese momento, las puertas de la biblioteca se estremecieron. El equipo de limpieza ya estaba tras la pared. Adriana, se acabó el tiempo, gritó Diego. ¿Qué hacemos? El original extendió una mano temblorosa. Elige. Copia, conmigo, serás un dios. Con ellos, serás una palanca en manos de un carnicero. Dame el chip. Adriana miró al original, luego a Diego y finalmente a sus palmas. Vio chispas microscópicas recorriéndolas. Sus sistemas estaban funcionando al límite de su capacidad crítica. Hay una tercera opción, dijo, y Adriana le arrebató el chip a Diego y lo presionó contra la interfaz de su muñeca. No, gritó la original, no puedes digerirlo. Tu procesador no está diseñado para manejar tantos datos. Te quemarás. No voy a digerirlo. Adriana miró a Diego. Diego, conéctate a mi terminal.
Yo seré el puente. No le daremos el chip a nadie. Volcaremos su contenido en la red abierta de la ciudad ahora mismo. A través de mi mente. Quemará tu personalidad en segundos. Diego la agarró de los brazos. Adriana, para. Hazlo, ordenó. O todo lo que hemos pasado no tendrá sentido. Que la ciudad vea la verdad. Que vean los rostros de quienes la gobiernan. Diego, con los ojos llenos de lágrimas, sacó el cable de sincronización. La original gritó, intentando alcanzarlos, pero le fallaron las fuerzas. Solo podía observar cómo su mayor creación se preparaba para destruir su mayor secreto. Te amo, Mateo, susurró Adriana, aunque sabía que él no podía oírla. Y te perdono por no poder distinguir el amor de una copia. Diego insertó el enchufe. El destello no fue físico, fue informativo. Una vasta cantidad de datos, millones de archivos, listas y vídeos, invadieron la conciencia de Adriana. Sintió que su ser se disolvía instantáneamente en ese océano de números. Vio los rostros de miles de personas cuyas conciencias habían sido reemplazadas. Vio facturas, conspiraciones, asesinatos, y lo transmitió todo. A cada pantalla de la Ciudad de México, a cada holograma, a cada terminal de la Ciudad Baja y los jardines del cielo. La original se congeló en su silla, con los ojos en blanco. La conexión entre ellos se volvió absoluta. En ese instante final, se convirtieron en uno solo, la verdad que mata. Las puertas de la biblioteca se derrumbaron. Vázquez entró corriendo, pero se quedó paralizado al ver la brillante figura de la copia, rodeada de un torbellino de datos. Sabía que había perdido. El secreto de Eterna ya no era un secreto. Adriana Solórzano permanecía en el ojo del huracán, con una leve sonrisa triunfal congelada en sus labios, la sonrisa de alguien que finalmente había recuperado su verdadera identidad. La tormenta de información dentro de Adriana era insoportablemente brillante. Sintió que su conciencia, sus preciados remanentes, literalmente se evaporaban, arrastrados por una avalancha de gigabytes de secretos ajenos. Cada nombre en la lista del caballo de Troya, cada fecha de sustitución, eran agujas al rojo vivo que perforaban su red neuronal, pero no se soltó, mantuvo el canal abierto, sintiendo a Diego, su único ancla en este infierno digital, aferrándose convulsivamente a su mano. A su alrededor, el mundo de la Ciudad de México se estremecía, en cada pantalla de los áticos, en las terminales mugrientas de los barrios bajos, en las vallas publicitarias que se cernían sobre las carreteras. En lugar de los rostros sonrientes de las modelos, aparecían listas, interminables columnas de nombres, senadores, jueces, jefes de policía, reemplazados por copias fieles. La ciudad se congeló por un segundo, y luego estalló con un grito de comprensión. ¡Basta, cállenla! La voz de Vázquez parecía provenir de debajo del agua. El doctor recorrió la biblioteca a toda velocidad, dando órdenes a los guardias, pero estos dudaron. Sus interfaces con casco también formaban parte de la red, y ahora la verdad se transmitía a través de ellas, impidiendo cerrar los ojos. Uno de los soldados se arrancó el casco y cayó de rodillas, mirando la pantalla donde aparecía el nombre de su padre con la nota, reemplazado 2082. Adriana sintió que su biochip empezaba a derretirse. Su temperatura corporal se disparó a un nivel crítico. La piel sintética de sus manos se oscureció y el acre olor a plástico quemado inundó la habitación. Diego. Su voz era un chirrido digital apenas audible. ¿El canal es estable? El 90% de los datos transmitidos, gritó Diego, con el rostro empapado en sudor, escribiendo febrilmente en su dispositivo. 30 segundos más. Adriana, aguanta, maldita sea, no te atrevas a desconectarte. En ese momento, la original, sentada en la silla, se sobresaltó. La conexión a través del puente cuántico era tan fuerte que la transmisión a través de la copia también la estaba matando. Miró a Adriana con los ojos abiertos e inyectados en sangre. Ya no había odio en su mirada, solo un horror animal y primario ante el vacío que ella misma había construido. Borra esto, graznó la original. Su cuerpo se convulsionó. Somos un recuerdo. Adriana la miró, en ese infierno de números. De repente vio a la original no como un monstruo, sino como un mecanismo roto. Realmente eran un solo recuerdo. Pero Adriana, 7 era la parte de ese recuerdo que había aprendido a perdonar. No somos un solo recuerdo. Adriana vertió sus últimas fuerzas en la transmisión. Eres lo que querían preservar. Soy lo que no pudieron dominar. De repente, las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe. Mateo corrió hacia el pasillo. Estaba desarmado, con la ropa rasgada y la cara manchada de hollín. Se quedó paralizado, mirando de su esposa, que sufría convulsiones, a la copia, que brillaba y se derretía. Adriana, gritó, corriendo hacia la copia. Apaguen. Vázquez ha activado el protocolo de agotamiento total. Están a punto de destruir todos los nodos de este sector. Morirán los dos. Aléjate, Mateo. Diego intentó apartarlo, pero Mateo estaba poseído. Agarró a Adriana por los hombros. Su tacto era cálido, humano, y por un instante la desincronización se detuvo. En esa breve pausa, Adriana vio su rostro más cerca que nunca. Vio reconocimiento en sus ojos. Ya no buscaba a esa mujer en ella. Ahora veía a la que estaba frente a él. Sacrificial,
Real, perdóname, susurró Mateo, mientras una lágrima rodaba por su mejilla y caía sobre su hombro caliente. Debería haberte protegido de ti misma. Transmisión completa, gritó Diego, tirando del cable. En ese preciso instante, el edificio se estremeció por un potente pulso electromagnético. Todos los monitores de la biblioteca explotaron en una lluvia de chispas. Las luces se apagaron, dejando la habitación en una oscuridad opresiva, interrumpida solo por las luces rojas de los sistemas de emergencia. Adriana se desplomó en los brazos de Mateo. Sus sistemas de soporte vital se desvanecieron uno a uno. El ruido interno cesó. El silencio que había buscado por tanto tiempo se apoderó de ella. «Adriana, ¿me oyes?». Mateo la sacudió con voz temblorosa. Abrió los ojos. Su visión era gris, borrosa. Giró la cabeza hacia el original. Estaba inmóvil. Su corazón, incapaz de soportar la tensión de la resonancia cuántica, se detuvo. La artífice del caballo de Troya se había ido, junto con sus secretos, que ahora pertenecían al mundo entero. Ella, Adriana, no terminó la frase. «Se ha ido», dijo Diego en voz baja, acercándose a ellos. Miró su tableta. Toda la Ciudad de México está en las calles. Eterna intenta bloquear la red, pero es demasiado tarde. La gente lo sabe. Vienen para acá. Vázquez y sus guardias habían desaparecido. Al parecer, el doctor se dio cuenta de que no quedaba nada que salvar e intentó escapar antes de que la multitud enfurecida irrumpiera en los jardines celestiales. «Tenemos que irnos», dijo Diego, levantando a Adriana. «Tu biochip está dañado, pero puedo ponerte en modo hibernación. Si llegamos a la Ciudad Baja, puedo reprogramar el núcleo». «No». Adriana tocó la mano de Diego. Sus movimientos eran lentos, mecánicos. «Mi cuerpo ya no puede contener la personalidad. La sincronización no se transfirió simplemente. Datos. Borró los límites». Miró a Mateo. «Mateo, dijiste que yo era tu recuerdo. Ahora soy el recuerdo de toda la ciudad. Basta». «No, no digas eso». Mateo la abrazó. «Encontraremos la manera. Compraré el mejor laboratorio. ¿Y crearás otra copia?». Adriana sonrió débilmente. «No, Mateo. Basta de copias. Basta de mentiras. Déjame ser la última». El último mensaje del sistema Alba, abriéndose paso milagrosamente entre la estática, apareció en su mente. «Error crítico del núcleo. 8 minutos para la degradación completa de la personalidad. ¿Te gustaría dejar un mensaje de despedida?». Adriana miró a Diego. Sabía que tenía acceso a la transmisión global. «Diego, enciende el micrófono. Una última vez. No para la corte, para el pueblo». Diego asintió, con las manos temblorosas mientras ajustaba la transmisión. Toda la ciudad, paralizada por la expectación tras la revelación de Eterna, escuchó su voz, la voz tranquila y serena de una mujer que no debería existir. «Me llamo Adriana Solórzano», comenzó, y sus palabras resonaron por toda la Ciudad de México. «Y no soy humana. Soy una réplica, creada a partir del dolor y la ambición. Pero hoy me di cuenta de una cosa. No es la carne lo que nos define. Es la decisión lo que nos define. Eterna te prometió la inmortalidad, pero te dio prisión. No le temas a la muerte. Teme una vida sin verdad». Se quedó en silencio, sintiendo que su conciencia comenzaba a desvanecerse en una cálida y suave oscuridad. «Mateo», susurró, ahora sin el micrófono. «Mira la cicatriz. En tu muslo». Mateo, con dedos temblorosos, retiró el borde de su túnica carbonizada, donde antes brillaban los hilos plateados. Ahora había sangre común y corriente. En el momento crítico de la sobrecarga, sus sistemas, que imitaban a los orgánicos, habían fallado. Había empezado a sangrar como una humana. Tú eres real», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Ahora sí». Adriana cerró los ojos. Le quedaban unos minutos. La maniobra final estaba completa. Había destruido la corporación. Les había dado a las personas la oportunidad de descubrir la verdad y finalmente había logrado que el hombre que amaba la viera como una persona. Solo quedaba la 12ª parte, el final, en el que no habría espacio para cuerpos de repuesto. El silencio en la biblioteca se volvió absoluto. El zumbido de la tormenta de información se apagó, dejando solo el aroma a ozono y el rugido distante y creciente del mar humano que asaltaba los niveles inferiores de la Torre Eterna. Adriana yacía en los brazos de Mateo, sintiendo que el mundo a su alrededor perdía su claridad. Los colores se desvanecían, tornándose grises, y los sonidos llegaban como a través de una espesa corriente. «Adriana, no cierres los ojos». La voz de Mateo temblaba. «Diego, haz algo. Me hablaste de la hibernación». Diego se arrodilló junto a ellos, recorriendo frenéticamente los sensores de la tableta conectada a la terminal portátil. Su rostro estaba contorsionado por la desesperación. «No puedo. El sistema está quemado». El conducto cuántico colapsó, absorbiendo toda la estructura lógica de su conciencia hacia el vórtice. Ella se está desintegrando». «Mateo». Adriana sonrió levemente. No sentía dolor. Al contrario, en ese momento sintió una extraña ligereza. Ya no la agobiaba el pasado ajeno. Ya no la asustaba un futuro sintético. Estaba aquí y ahora, la única Adriana que importaba. «No hace falta», susurró, con voz apenas audible. «No pasa nada».
Si me quedo, seré un recordatorio eterno de lo que queríamos olvidar. No eres una copia, gritó Mateo, abrazándola con fuerza, como si quisiera compartir con ella un pedazo de su propia vida. Mírame, ¿lo sientes? Soy yo, Mateo, tu marido. Adriana lo miró a los ojos, los mismos ojos en los que una vez buscó la confirmación de su alma. Eres el marido de la mujer que yace ahí, en la silla. Y yo soy quien te volvió a amar. Eso es suficiente. Por favor, Mateo, cuando esto termine, no construyas más muros. No compres recuerdos. Simplemente vive. Volvió la mirada hacia Diego, el hacker, acostumbrado a lidiar con código frío. Ahora lloraba abiertamente. Diego, ¿el chip fue destruido? Los datos están en línea, asintió. Todo el mundo sabe la verdad. Eterna ha muerto. Mañana, la Ciudad de México despertará en un mundo diferente, sin fantasmas. De acuerdo. Adriana cerró los ojos. Una última imagen cruzó su conciencia, que se desvanecía. No era un recuerdo del original, era una fantasía de su propia creación, de pie en la orilla de un océano real, con la arena haciéndole cosquillas en los dedos de los pies y el sol, real. No de jardines celestiales, calentándole la piel. Y en esa imagen, estaba sola, libre de obligaciones y programas. De repente, su cuerpo se convulsionó con un último espasmo. Los indicadores de su muñeca parpadearon en rojo y se apagaron para siempre. Adriana, Mateo le tocó la mejilla. Estaba caliente. Hacía un momento, vida sintética, imitando la sangre humana, había corrido por sus venas. Y ahora, solo un cuerpo perfecto e inmóvil yacía ante él. No. Diego puso la mano en el hombro del arquitecto. Vamos, Mateo. La multitud ya está en la sala. Si nos encuentran aquí, nos destrozarán indiscriminadamente. No les importa quién es original y quién es una copia. Para ellos, todo lo relacionado con Eterna ahora es malvado. No la dejaré, susurró Mateo. Ya la dejaste, dijo Diego con dureza. Hace 10 años, cuando permitiste que la corporación ocupara un lugar en tu corazón. Ahora solo puedes salvar aquello por lo que ella murió, la verdad. Salieron de la biblioteca un minuto antes de que los manifestantes derribaran las pesadas puertas de roble. Mateo llevaba a Adriana en brazos, cubriéndola con su capa. En medio de la conmoción y el humo, nadie notó a los dos hombres dirigiéndose a los ascensores de mantenimiento. Un año después, la zona baja de la Ciudad de México había cambiado. Tras la caída de Eterna y un largo periodo de caos, la ciudad comenzó a respirar. Los enormes filtros que antes solo servían a los jardines del cielo ahora funcionaban a plena capacidad para todos los sectores. El neón ya no cegaba la vista. La gente prefería la luz natural, aunque fuera tenue. En un pequeño cementerio a las afueras de la ciudad, donde antiguamente se enterraba a los pobres, se alzaba un modesto monumento de granito gris. No tenía fechas ni nombres. Solo un nombre, Adriana. Mateo Solórzano estaba junto a la tumba, contemplando las frescas flores de jazmín. Ya no construía rascacielos, ahora restauraba barrios antiguos, transformándolos en espacios vibrantes para las personas, no para bienes. Su rostro había envejecido, su cabello era más canoso, pero su mirada se había vuelto más serena. Diego estaba de pie junto a él, ya no ocultaba su rostro bajo la capucha, ahora dirigía la fundación Derecho a la Identidad, ayudando a las pocas copias restantes a adaptarse a un mundo que aún las miraba con recelo. ¿Crees que estaría contenta?, preguntó Diego, señalando con la cabeza la ciudad que se extendía a sus pies. Estaría feliz solo con ver el sol brillar para todos hoy, respondió Mateo. Sabes, he estado pensando en lo que dijo al final, sobre la elección. La elección nos define, repitió Diego. Ella eligió convertirse en humana, y se convirtió en humana, más humana que cualquiera de nosotros. En ese momento, una joven se acercó a ellos. Tenía el cabello castaño y la mirada seria. No se parecía a Adriana, pero sus movimientos conservaban la misma gracia. Era la asistente de Diego, una de las que la fundación había rescatado de los laboratorios secretos. Es hora de irnos, dijo. Hoy hay una audiencia de derechos civiles en la corte para los 7 restantes. Necesitamos estar allí. Mateo tocó la fría piedra del monumento por última vez. El dolor aún latía en lo profundo de su alma, pero era el dolor vivo y real de un hombre que había amado y perdido. No un reemplazo, ni una copia, sino un sentimiento genuino. Se fueron, y el cementerio quedó en silencio. El viento mecía las flores en la tumba, y por un momento, pareció como si una risa tranquila y familiar resonara entre las hojas susurrantes. En un mundo donde la conciencia podía copiarse, Adriana Solórzano demostró que el alma no se puede copiar, solo puede crecer, del sufrimiento, la lucha y, en última instancia, de la capacidad de sacrificarse por los demás. La historia del cuerpo de repuesto había terminado, pero la historia de personas que aprendieron a valorar la verdad más que la inmortalidad apenas comenzaba. Y en esta nueva historia, Adriana ya no era una copia, se convirtió en la fuente principal.